Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y todo lo que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. Hoy entrevistamos a Aitor Altuna. Aitor es graduado en Ciencias del Deporte y ha estado realizando un máster en la Universidad de Kent junto con, entre otros, James Hopkins, donde han estudiado los diferentes modelajes de la potencia crítica y su relación con marcadores de carga interna como el consumo de oxígeno o el lactato. En su tesis recopilan toda la información sobre estos modelos de potencia crítica y realizan un estudio intervencional donde se comparan estos modelos entre sí y también con estos indicadores de carga interna para sacar unas conclusiones que el propio Aitor nos contará en el podcast. Un episodio muy interesante que tiene unas derivadas también muy potentes. Así que os recomiendo que os quedéis hasta el final. Y antes de empezar, deciros que si queréis aprender o profundizar en métricas de potencia o en estos modelos, tenéis dos cursos en la plataforma de Ciclismo Evolutivo. Uno de Golden Cheetah y el otro de WKO5 en función de cuál sea vuestro software preferido para analizar los entrenamientos. En esto hablamos de teoría, no tanto como en el episodio de hoy, pero sobre todo de la aplicación práctica de estos softwares. Y ya sí, vamos con la entrevista. Hola Aitor, bienvenido al podcast. Hola Manu, muchas gracias por tenerme, un placer. Pues nada, es un placer también el mío de poder tenerte aquí y que hablemos de un tema que además es súper interesante y creo que también muy desconocido para el gran público, pese a lo que pueda parecer y ya lo veremos conforme vayamos entrando. Pero antes de ello, pues me gustaría preguntarte, pues, que te presentes un poco, que nos comentes, pues, cómo has llegado hasta aquí, cuáles han sido tus pasos anteriores y bueno, y qué has buscado, ¿no? con estos estudios que estás realizando. Bueno, pues yo, como tú, Manu, en su día competí en ciclismo desde que era chaval y competí en sub-23, pero bueno, ya visto que no estaba disfrutando de la competición tanto, lo dejé y me centré más en los estudios. Y este año he estado en Inglaterra, en la Universidad de Kent, haciendo investigación en fisiología del ejercicio, en concreto en potencia crítica. Y bueno, estamos ahora sacando un poquito algunos estudios que hemos hecho ahí y a ver si conseguimos publicar y dar a conocer un poco lo que estamos haciendo ya. Bueno, imagino que en tu etapa como ciclista, no sé si te planteaba un poco la validez o no validez de estos modelos que has investigado o si, por el contrario, ha sido una cosa que ha ido, no sé si aprendiendo o cuestionándote un poco más adelante conforme ha ido más investigando y avanzando con el grado de Ciencias del Deporte. En su día empecé, yo creo que cuando era segundo de sub-23 a trabajar con estos modelos, con un entrenador que tuve, y yo al principio era más partidario de parámetros más fisiológicos como el máximo estado estable de lactato y demás, pero sobre todo cuando dejé de competir y empecé a investigar más y a informar un poquito más sobre el tema, descubrí más acerca del modelo y los modelos de potencia crítica y la validez que tienen. Y ahora mismo diría que la investigación me ha llevado a entenderlos mejor y a decantarme un poquito más hacia ellos. Perfecto. Pues vamos a ir entrando en materia y creo que lo primero, un poco por ponernos en contexto y partiendo de la base de que creo que mucha gente ya conocerá lo que son, ¿no? Pero me gustaría preguntarte un poco por definir qué son estas curvas de potencia o curvas de velocidad en el caso de que estuviésemos hablando de atletas y un poco, bueno, en qué consisten estos parámetros, vamos a llamarlos matemáticos, que estamos tratando de modelizar, ¿no? O sea, esta potencia crítica o esta reserva anaeróbica. Bueno, pues las curvas de potencia se tratan simplemente en intentar buscar fórmulas que se adecúen a la relación que tenemos entre potencia y tiempo. Es decir, cuanto más corto sea el tiempo de un esfuerzo, vamos a poder hacer una potencia mayor y a medida que aumente el tiempo, esa potencia se disminuirá. Lo que intentamos mediante los modelos es intentar conseguir una curva que se ajuste bien
a los datos que ya tenemos. Pues, por ejemplo, si alguien tiene esfuerzos de 6 minutos, de 20 minutos, de 1 minuto, formar una curva que se ajuste muy bien a esos datos y poder obtener otros datos a partir de esa curva. Pues, por ejemplo, si le hemos dado al modelo un esfuerzo de 1 minuto, uno de 5 y uno de 20, y queremos saber cuánto podría hacer ese atleta en 13 minutos, por ejemplo, pues esa curva nos dará una estimación de cuánto podría hacer. Además de ello, podemos obtener otros parámetros de esa curva, que son, pues, en qué punto esa curva se empieza a aplanar, que nos daría una idea más o menos de cuál es nuestro umbral, porque es el momento en el que tiende la curva a obtener un valor que es sostenible y se diferencia un poquito de la curva anterior, que es una caída mucho mayor. Y también nos puede dar valores como cuál es la caída de esa curva, es decir, si es una curva muy inclinada, si es una curva menos inclinada. Una curva más inclinada nos daría a entender que esa persona es una persona más explosiva y que puede hacer esfuerzos cortos a muy alta intensidad, pero a medida que se alargan, esa intensidad tiene que disminuir. Y una curva más plana sería el ejemplo de un escalador o de un contrarrelojista que quizás no tenga esa habilidad de producir una potencia muy alta en un tiempo corto, pero a medida que se alarga mantiene mucho mejor esa potencia. Perfecto. Bien, hablando un poco de, por ejemplo, de la potencia crítica, ¿no? Esta curva sacamos principalmente, o en base a diferentes ecuaciones que habéis mostrado, ¿no? Digamos, dos valores que son los fundamentales, ¿no? Estaríamos hablando de la potencia crítica y, en algunos casos, ¿no? Porque no en todas las curvas aparece, en la W', ¿no? O esta capacidad de trabajo anaeróbico. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte por de qué, o sea, sabiendo que hay diferentes formas para hacerlo, pero en qué se basan estos modelajes de la curva, ¿no? Y qué no, o qué significan, qué nos quiere decir que nuestra potencia crítica, por ejemplo, esté en 300 vatios. Pues estos modelajes vienen ya desde hace bastantes años, desde la década de los 60 más o menos, y lo que intentan buscar es el momento en el que se aplana esa curva sería indicador de una intensidad que podemos mantener de una manera bastante confortable, sin entrar en una fatiga muy rápida y durante un periodo de tiempo muy largo. Inicialmente se definió ese momento en el que la curva se aplana, que es la potencia crítica, se definió como una intensidad que se puede mantener durante un largo tiempo sin fatiga. Hoy en día se sabe que nos fatigamos a esa intensidad, pero aún así nos muestra una intensidad en la que todavía somos capaces de tener cierto control, de que no nos desequilibramos demasiado y que la fatiga no empieza a ocurrir de manera rápida y que se puede mantener durante un tiempo relativamente largo o no tan corto como un esfuerzo de muy alta intensidad. Por lo tanto, la potencia crítica, si matemáticamente es el punto donde se aplana esa curva, fisiológicamente lo que quiere dar a entender es una intensidad que se adecua al concepto de umbral que tenemos, es decir, una intensidad por debajo de la cual estamos en cierto equilibrio y podemos mantenerlo de una manera bastante segura sin entrar en una fatiga demasiado rápida, y por encima de la cual la fatiga ocurre de una manera mucho más rápida. Por otro lado, el segundo parámetro que tenemos es el parámetro de W'. Como has dicho, inicialmente se le llamó la reserva de capacidad anaeróbica, aunque hoy en día se le llama W' porque no es exclusivamente anaeróbica, e indica la caída de esa curva. Es decir, cuál es la pendiente que tendría esa curva si lo ponemos en manera lineal, o si es una curva hiperbólica, cuál es la curvatura de ese modelo. Una W' mayor significaría una capacidad para crear energía por encima de la potencia crítica alta, lo que sería indicativo de alguien muy explosivo que puede hacer una subida de 1, 5 o 10 minutos a una intensidad bastante más alta que otra persona normal. Y un W' bajo, pues, por ejemplo, por debajo de 15 kilojulios, indicaría una persona muy diésel que puede hacer tiradas largas a una intensidad bastante alta, pero cuando llega a una subida o cuando tiene que hacer un esfuerzo corto, no tiene esa explosividad que tendrían otros. Uh-huh. Y entonces, seguro que mucha gente dice, tengo un lío, ¿no? Entre potencia crítica, VT2,
máximo estado estable de lactato. ¿Cómo podríamos explicar las diferencias que existen entre, digamos, por un lado estos hitos fisiológicos y el modelaje de la curva de potencia? Y bueno, eso, ¿cómo se encuentran más o menos las diferencias? La diferencia principal entre potencia crítica y el resto de parámetros, bueno, y aparte de FTP, entonces, entre potencia crítica, máximo estado estable lactato y VT2, la diferencia es que la potencia crítica solo obtiene datos de rendimiento, es decir, datos de potencia, no tiene en cuenta o para su cálculo no se toma ninguna medición de parámetros fisiológicos y, por ejemplo, en el caso del máximo estado estable lactato, obtienes datos fisiológicos como el lactato y a partir de los datos del lactato infieres cuál es esa potencia a la que se da el máximo estado estable lactato. Por lo tanto, la principal diferencia es que los métodos como VT2 y máximo estado estable lactato requieren de mediciones fisiológicas de lactato, de oxígeno, de CO2 y demás. Por lo tanto, la potencia crítica a priori no tiene una validez fisiológica porque no mide nada fisiológico, simplemente establece una relación entre la potencia y el tiempo, pero sin embargo luego puedes empíricamente validar el concepto de potencia crítica. Es decir, tomando mediciones fisiológicas, ver si realmente se aplica lo que la potencia crítica quiere o intuye de manera fisiológica, es decir, que separe un estado estable de un estado no estable. Entonces, el máximo estado estable de lactato hace eso mediante las mediciones de lactato. Cuando el lactato es estable, estamos por debajo del máximo estado estable de lactato y cuando no es estable estamos por encima. El VT2 o el RCP hace eso mediante la medición de CO2 y ventilación. Cuando la ventilación se dispara en comparación a la producción de CO2, entonces se da el VT2 y el FTP lo hace obteniendo un porcentaje de tu potencia máxima de 20 minutos. La potencia crítica lo hace de una manera un poco más compleja que el FTP y es estableciendo esa relación de potencia-duración y en qué momento esa curva se aplana o llega a una asíntota. Sí que sería importante, creo, destacar, ¿no?, que en realidad estamos hablando de puntos similares dentro de la curva, pero que no son exactamente el mismo, ¿no? Y de hecho creo que era en tu investigación, ¿no?, donde ya lo decíais, ¿no?, que a veces, o sea, no se encontraba un estado, por ejemplo, estable de lactato a la potencia crítica en los diferentes, o sea, según calculadas de las diferentes formas, ¿no? Exacto. Ahí hay un primer problema que es el problema de la validez del lactato en sangre para representar fenómenos fisiológicos. Hay bastante evidencia que muestra que incluso cerca de la potencia crítica o de una intensidad que sí lograría un estado estable en oxígeno, el lactato no es estable, por lo tanto hay cierto decalaje entre la producción de lactato en músculo y en sangre, porque por un lado tienes el flujo de producción de lactato muscular, es decir, cuánto lactato está produciendo cada célula, luego tienes la transferencia de ese lactato a la sangre, que vas a tener cierto decalaje comparando con el flujo, y luego tienes los tejidos que absorben ese lactato desde la sangre. Por lo tanto, cuando estás midiendo el lactato en sangre, te va a mostrar, si está en equilibrio, te va a mostrar que la aparición y la oxidación del lactato están en una estabilidad, pero hay varios procesos intermedios que dificultan inferir del lactato en sangre qué está ocurriendo a nivel celular. Por lo tanto, hay estudios bastante interesantes del grupo de Exeter en el que ven que el lactato muscular está estable, mientras que el lactato sanguíneo no está estable. Por lo tanto, la gente que vería la potencia crítica como un parámetro más válido del umbral, defendería que el lactato en sangre no es un buen indicador de lo que está pasando a nivel metabólico, por lo tanto no tenemos que prestar demasiada atención a ese lactato en sangre si el oxígeno es estable, por ejemplo. Entonces, la potencia crítica ha mostrado que puede diferenciar un consumo de oxígeno estable o no estable, aunque el lactato en sangre no sea estable. Por lo tanto, hay ese primer problema con el máximo estado estable de lactato, que el lactato en sangre puede no ser el mejor indicador de lo que está ocurriendo a nivel metabólico.
Y luego que empíricamente se ha visto que la potencia crítica siempre es un 5 o 10% más alto que el máximo estado estable del lactato. Por lo tanto, como dices, todos esos conceptos, tanto el VT2, FTP, máximo estado estable del lactato, potencia crítica, intentan buscar conceptualmente el mismo punto metabólico, que es la transición de un estado estable a un estado no estable, pero todos ellos caen en valores ligeramente diferentes. Es complejo, ¿no? Porque al final también la búsqueda del estado estable a nivel fisiológico es casi diría, no imposible, pero tiene poca... O sea, siempre vamos a tener un margen de error porque siempre tenemos que quedarnos por debajo, ¿no? Y al final, o sea, siempre, si tú haces un test de máximo estado estable de lactato, ¿no? O con oxígeno, siempre está, para que sea estable, siempre tienes que estar por debajo, pero a lo mejor son 5 vatios por debajo, a lo mejor son 15, ¿no? Entonces, si quieres saber cuánto de por debajo te has quedado, tendrías que hacer sucesivos test, ¿no? Así es. Cada vez con un poco más de ritmo. Así es. La siguiente, mira, más que, ya aprovecho que te tengo aquí, más que una pregunta era un comentario porque me interesa saber tu respuesta y es que, pensándolo y leyendo tu artículo, pensaba si no sería casi, digamos, o algo sin sentido buscar tener reacciones o estados estables metabólicos a potencia estable. Y me explico, lo digo porque con el tiempo, o sea, cuando hacemos un ejercicio de 50 minutos, de 60 minutos, ¿vale? O 40 minutos, va habiendo cambios fisiológicos, ¿no? O sea, por ejemplo, se fatigan las fibras lentas, empeora la eficiencia, ¿no? Empeora nuestra técnica de pedaleo, nos deshidratamos, aumenta la temperatura corporal. Entonces, si la potencia es estable, o sea, me da por pensar, ¿no? Quizá si la potencia es estable, la carga interna siempre va a ser un poco más alta al final que al principio, ¿no? Entonces, lo que es estable del 0 al 15, del minuto 0 al 15, quizá no es estable del minuto 45 al minuto 60, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te parece esto? Sí, es así. Lo que yo creo que ahí es importante matizar es que ese cambio que se va a dar a lo largo del ejercicio va a cambiar dependiendo de la zona de intensidad en la que estemos. Por ejemplo, ahí la potencia crítica es clave porque por encima de la potencia crítica no vamos a conseguir ninguna estabilidad a una potencia estable. Es decir, el oxígeno va a seguir subiendo hasta niveles máximos, el lactato va a seguir subiendo, el pH va a seguir disminuyendo. Por lo tanto, en esa zona de intensidad no va a haber una estabilidad, pero luego por debajo de la potencia crítica, a partir de los 15-20 minutos el oxígeno al menos se mantiene estable de manera casi indefinida. Es posible que en mucho tiempo sí que llegue a haber un pequeño decalaje a medida de que se fatiguen las fibras y es cierto que un estado completamente estable a una potencia constante durante horas no va a llegar. Pero sí que es verdad que se dan cambios cualitativos lo suficientemente importantes de una zona a otra para pensar que aunque se dé un cambio a lo largo del tiempo, los cambios que se van a dar de una zona a otra van a ser mucho mayores que esas pequeñas variaciones que se van a dar a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la potencia crítica va a establecer una diferenciación entre dos zonas de intensidad muy claramente determinadas, una en la que un estado estable va a ser posible, aunque luego haya eventualmente ciertas fluctuaciones en el consumo de oxígeno, en el uso de sustratos por debido a aumento de temperatura corporal, de fatiga de fibras de tipo 1, pero por encima de la potencia crítica ese cambio va a ser instantáneo, no va a haber ningún momento en el que consigamos ese estado estable. Por lo tanto, es cierto que a medida que el tiempo pase, va a empezar a haber cierta desestabilidad y no se van a mantener esos valores iguales que al inicio, pero esa desestabilidad por encima de la potencia crítica se da instantáneamente. Por lo tanto, es importante matizar lo que has dicho, que ese estado estable no se puede mantener para siempre, pero también hay una diferencia con respecto a ejercitar por encima de la potencia crítica. Con potencia crítica entiendo que nos estamos refiriendo en realidad más a una zona de transición, ¿no? Más que a un 298 vatios, ¿no? Que es donde de repente cambia todo, ¿no? Sí, es un debate ahora que está empezando mucho el de si los umbrales son bastante cerrados en cuanto a
se da el cambio en 5 vatios, por ejemplo, o si es una zona de transición mucho más amplia de 15, 20 vatios. Y hay algo de evidencia con el torque crítico, que sería un equivalente a la potencia crítica, pero cuando hacemos mediciones de fuerza de torque con contracciones isométricas en vez de pedaleando, y parece ser que ese cambio se da progresivamente a medida que vas aumentando la intensidad. Por lo tanto, puede haber 20, 10 vatios que marquen una zona de incertidumbre en la que no sabemos realmente si estamos por encima del umbral, por debajo del umbral, y que se dan esos cambios. Aunque también hay cierta evidencia que muestra que ese cambio es bastante rápido. Por lo tanto, es un tema a explorar, pero que sí es verdad que no podemos decir que el cambio se da de 305 a 306, sino que es una zona un poco amplia en la que se da ese cambio. Perfecto. Bien, ahora con el tema de... Mucha gente no entenderá el concepto de potencia crítica, ¿no? O quizás estén más habituados al concepto de FTP o de MFTP, ¿no? El FTP modelado de programa WKO, o los diferentes modelos de potencia crítica que hay, ¿no? Que si 2 componentes, 3 componentes, multiparámetros. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte principalmente por las diferencias entre estos, no a nivel, digamos, de cómo se calcula, ¿no? Sino a nivel práctico, y especialmente entre potencia crítica y MFTP, FTP. Pues potencia crítica y MFTP son muy similares, o más similares de lo que se puede pensar. Siempre ha habido esa discusión entre potencia crítica y FTP, cuál es más adecuado o cuál no. Y es interesante ver que Training Peaks y Andy Coogan y los proponentes del FTP han ido tomando una posición más de modelización en comparación con la que tomaron inicialmente, ¿no? Clásicamente siempre el FTP ha sido definido como la potencia que se puede mantener durante unos 60 minutos, aunque hay pequeños matices, pero la gente lo ha solido medir con un test de 20 minutos y sacando el 95% de la potencia de 20 minutos. Hoy en día están tomando o le están dando mayor validez al MFTP, y el MFTP es simplemente una extensión del modelo de potencia crítica. Entonces, el modelo de potencia crítica inicialmente es bastante sencillo, en el que consigues la asíntota y esa es la potencia crítica. Entonces, cuando se aplana la curva, esa intensidad es la potencia crítica. Y el MFTP lo que hace es, a partir de ese modelo, lo extiende a duraciones más largas y a duraciones muy, muy cortas también. Por lo tanto, basándonos en el modelo de potencia crítica, vemos en qué punto de la curva hay una inflexión hacia abajo, es decir, la típica curva del WKO o de cualquier software. Hay una bajada inicial hasta los 20 minutos, que es una bajada bastante pronunciada, luego se estabiliza un poco y luego hay otra bajada más grande. El MFTP identifica cuál es esa bajada más grande más allá de los más o menos 20 minutos, y cuando se da ese punto de inflexión identifican esa intensidad como el MFTP. Pero a nivel conceptual están usando el mismo concepto que la potencia crítica, y es una extensión del modelo de potencia crítica basado en un modelo que publicaron Peronnette y Boy, que es casi una réplica de ese modelo. Por lo tanto, es el camino que ha tomado Training Peaks para estimar el FTP es acercarse cada vez más al concepto de potencia crítica. Bien, perfecto. También te lo decía porque hay una cosa muy, muy interesante, ¿no? También en tu investigación, y que creo que a nivel práctico lo vemos, ¿no? Los que trabajamos con ellos siempre, ¿no? Y es de cuánta duración debemos hacer los test para tener, digamos, una buena parametrización, ¿no? Y que, bueno, que lo que calculemos tenga sentido, ¿no? Porque sí que vemos que, por ejemplo, a veces se propone, ¿no? Que sean test creo que entre 2 y 15 minutos, ¿no? Así es. Bien, para el modelo de potencia crítica, mientras que en MFTP, por ejemplo, hacen falta test largos, porque si no es verdad que lo que sería el FTP, lo que se correspondía con la potencia crítica, suele salir subestimado, ¿no? Ahí, con la potencia crítica se suelen recomendar de 2 a 15 minutos por una razón. La potencia crítica hoy en día se
se le da un dominio de validez o es válido ese modelo solo en la zona de intensidad alta. Es decir, en la zona donde se puede llegar al V2 máximo. En intensidades o en duraciones muy, muy cortas en las que no llegamos al V2 máximo porque la duración es demasiado corta para llegar antes de que te fatigues, pues por ejemplo, más corto, un esfuerzo máximo más corto de 2 minutos, no se clasificaría como de alta intensidad porque no consigues llegar al V2 máximo. En el otro lado, si te alargas demasiado en el tiempo, más allá de unos 20 minutos, también es muy difícil llegar al V2 máximo y por lo tanto no estarías en esa zona alta en la que el modelo de potencia crítica es válido. Como el umbral es el límite inferior de esa zona alta, el último punto en esa zona alta sería el umbral o la potencia crítica. Por lo tanto, cuando queremos modelizar la potencia crítica se necesitan usar esfuerzos dentro de esa zona de intensidad alta. Entonces, las recomendaciones normalmente son entre 2 y 15 minutos porque es las intensidades donde hay mayor probabilidad de conseguir llegar al V2 máximo y así identificar bien cuál es el punto inferior de esa zona de intensidad alta. Y nosotros, el protocolo que hemos usado en nuestras investigaciones y que ha sido avalado en investigaciones previas y da buenos resultados es usar un test de 3 minutos, de 6 minutos y de 12 minutos. Entonces, sería en un mismo día empezar con un test de 12 minutos máximo, después de un calentamiento normal, como sería antes de cualquier test, después descansar durante unos 30 minutos, hacer un test máximo de 6 minutos, descansar otros 30 minutos y hacer un test máximo de 3 minutos. Y así se consiguen suficientes datos para hacer el modelo de potencia crítica. Luego, en el MFTP buscan hacer test mayores porque también entra en juego el tiempo límite al FTP que usa TrainingPeaks. Por lo tanto, si te quedas en una intensidad demasiado corta en la que no ejercitas a lo que sería tu FTP, no puedes llegar a ver cuál es ese tiempo límite de tu FTP. Entonces, la curva empezaría a caer demasiado pronto y se estimaría de una manera un poco errónea el FTP. Por eso, el modelo de TrainingPeaks abarca unas duraciones más amplias que el de potencia crítica, va más allá que la alta intensidad, también se mete en la intensidad moderada y en la intensidad baja. Por lo tanto, son necesarios esfuerzos más largos para ver dónde sean esos puntos de inflexiones y dónde, cuáles son las intensidades que puedes mantener en intensidades más bajas que la intensidad alta. Y a la hora de, o sea, cuando poniéndolo en perspectiva, o sea, si bajásemos de la potencia crítica, ¿qué validez pueden tener los modelos relacionados con el trabajo, por ejemplo, en la zona moderada, ¿no? O sea, lo que conocemos como zonas interumbrales. Es bastante más complicado porque al final para conseguir que cualquier modelo dé unos resultados buenos necesitas hacer esfuerzos máximos de cierta duración. Por lo tanto, si queremos modelizar la zona interumbrales, va a ser necesario hacer un esfuerzo máximo en esa zona. Pues, por lo tanto, todo lo que sería un esfuerzo de entre 40 minutos y 3 horas, claro, es muy complicado que alguien haga un esfuerzo tan largo máximo de una manera natural. Entonces, en una carrera es muy difícil que se dé ese caso porque va a haber subidas, va a haber bajadas, va a haber momentos en el que vayas en un pelotón, va a haber momentos en los que te pongas a beber y hay un momento de relax. Entonces, es muy difícil que se dé un esfuerzo bastante continuo de tanta duración. Se pueden hacer entrenando, pero claro, ella entra que a ver quién va a prescribirle a un atleta, a un ciclista al que lleve que haga un esfuerzo máximo de 2 horas por el simple hecho de modelizar esa zona de intensidad. Por lo tanto, por poder se podría modelizar usando una caída lineal logarítmica a partir de la potencia crítica, pero el sentido que tiene no es tan grande, porque tampoco vamos a tener que predecir esfuerzos de esa intensidad. Si se trabajase con una persona, por ejemplo, que va a hacer un Ironman de media distancia en la que la bici pueda ser 2 horas y se dé en esa zona interumbrales,
pues ahí quizás sí que tuviese algo de sentido intentar modelizarlo para saber cuáles son sus capacidades para esa distancia o esa duración. Pero en general el esfuerzo que requiere es grande y la validez no es tan buena por todos los factores que están involucrados en hacer 2 horas continuas sin interrupciones a una potencia alta. Bueno, prescribir al final, como se suele decir, el papel lo aguanta todo y seguro que habría gente que lo prescribiría, ¿no? Especialmente si no lo hace uno, ¿no? Sino que lo están mandando a otro. Pero el tema está que el deportista realmente va a hacer las 2 horas o las 3 horas, o sea, a su 100% de verdad entrenando, ¿no? Y esta es una de las críticas que principalmente se hacen, ¿no? Al modelo o a esta modelización de potencia, y es que se parte del hecho de que todos los test, ¿no? O todos los puntos altos en la curva son máximos, pero esto además, como dices tú en tu investigación, no siempre es así. De hecho, algo peor, ¿no? Como dices tú, algo peor, que no sean, que todos los test no estén hechos al máximo, es que unos sí y otros no, ¿no? Eso es, así es, porque en el caso de la potencia crítica es muy claro. Si haces el test de 12 minutos máximo de verdad y el test de 3 minutos, por ejemplo, no lo haces máximo, vas a sobreestimar de una manera bastante grande la potencia crítica. Por lo tanto, así es importante hacerlos a tope y, claro, conseguir que una persona con la que trabajes, si quieras que haga un test de potencia crítica, esté en facultades máximas o en facultades óptimas para hacer un test en un día es difícil, ¿no? O no sé, puedes decir, por ejemplo, a un ciclista que lleves, pues el jueves vamos a hacer un test de potencia crítica. Y llega el jueves y el miércoles discutió con su novia o ha tenido un suspenso en un examen y está mentalmente mal y no va a poder hacer el test máximo. Entonces, claro, son el mayor inconveniente de la modelización del umbral es ese, que requieres esfuerzos máximos para hacerlos y todo practicante sabe que los esfuerzos máximos y más de uno de ellos no son fáciles de hacer y que necesitas un contexto bueno, necesitas unas condiciones buenas y que mentalmente estés fresco y capaz de hacerlo, claro. Claro, eso es. Y al final es que no es solamente que el deportista, por un lado, se exprima a tope, ¿no? Que eso casi, bueno, podemos darlo por hecho, ¿no? Que se ha exprimido a tope, pero es que dentro de ese rendimiento, ¿no? Pues ya no influye solamente que se exprima, sino pues el día que haya tenido, la fatiga, la altitud, si el potenciómetro ese día por lo que se está midiendo un poco de más, un poco de menos, ¿no? La motivación. Entonces, al final, por mucho que uno se esfuerza a tope, siempre hay variaciones, ¿no? Por eso me gusta mucho más el concepto de potencia crítica cuando limita el número de test que necesitas, porque digamos que disminuye el margen de error, ¿no? Partiendo de la base de que cuando tú haces un test, pues sería como una campana de Gauss, ¿no? Donde a veces te vas un poco más de lo que puedes y otras veces un poco menos de lo que puedes, ¿no? Aunque de media te quedas en el centro, ¿no? Pues cuanto más test, más posibilidades, ¿no? De tener errores en la curva, ¿no? Claro. Ese es un punto doble porque también cuantos menos hagas, más depende la modelización de un test único. Por ejemplo, si hicieses solo 2 tests, ¿no? Pues no sé, 3 y 12 solo. Si uno de esos 2 no lo haces del todo bien, va a afectar mucho más a la modelización. Sin embargo, si hicieses 5, que es lo que clásicamente se ha hecho en las investigaciones, si hicieses 5, hacer uno de ellos mal afectaría menos a los parámetros que obtienes, ¿no? Por ejemplo, si hay una variación de 10 datos en un test cuando haces solo 2, tendrá un efecto bastante grande en la potencia crítica que estimas. Sin embargo, si hay una variación de 10 vatios en un test cuando haces 5, la variación que va a tener la potencia crítica es mucho menor. Por lo tanto, hacer más tiene el problema que dices, que hay más casos en los que puedes fallar o hay más casos en los que puede haber algún problema o puede haber una variación que afecta al resultado, pero también cuantos más hagas, menos efecto tiene cada uno de ellos en el resultado que obtienes. Entonces, yo creo que 3 es un buen número porque tienes un grado de libertad que se llama estadísticamente, es decir, que si vas a estimar 2 parámetros, estás usando 3 resultados en vez de solo 2, por lo tanto,
ninguno de esos tres va a ser 100% clave para la estimación de la potencia crítica, es decir, un poco de cambio en uno de esos tres no va a afectar tanto y no requieres hacer 5 tests que te llevaría pues casi una semana hacerlos y al final no puedes pasar una semana entera haciendo solo test y va a haber una gran variación entre ellos. Entonces, yo creo que 3 es un buen número para tener un grado de libertad y luego que no ocupe demasiado tiempo tampoco. Entiendo que tampoco es lo mismo, ¿no? Según cuál de estos test sea que, entre comillas, no salga bien, por exceso o por defecto, ¿no? Y esto lo digo porque también vamos a hablar, creo que es interesante que en esta ocasión ejerza yo de abogado del diablo, ¿no? Pero voy a hacer míos, o sea, no, que no son míos, pero voy a ejercer dando los fundamentos que hablan Gorostiaga y compañía en el paper ¿no? Donde hablan de que si la potencia crítica es un artefacto matemático. Y una de las cosas que ven es que si calculaban la potencia crítica con todos los test o si la calculaban quitando el test más largo, que no recuerdo si era de 20 minutos o cuál era exactamente, el dato que salía era bastante diferente, ¿no? Claro. Ahí está claro que cuanto más largo sea el test, la potencia crítica va a ser más baja. Entonces, si solo tenemos en cuenta las propiedades matemáticas de la potencia crítica y vamos aplicándolo a diferentes duraciones, vamos a obtener valores diferentes de potencia crítica, porque el test más largo va a determinar un poco hasta dónde puede bajar esa curva y por lo tanto cuanto más largo lo hagas y más baja sea la potencia, más baja y más podrá caer la curva, entonces obtendrás una potencia crítica más baja. Ahí lo que yo creo que es la respuesta correcta, o por lo menos fisiológicamente lo más sensato, es determinar cuál es la aplicabilidad de la potencia crítica. Es decir, podemos aplicar la potencia crítica a todas las duraciones que podemos hacer, desde 0 segundos hasta, 8 horas para alguien que haga pruebas muy largas. O es mejor determinar la potencia crítica o definirla en un dominio mucho más reducido en el que sabemos que tiene un buen uso y que es válida. Por lo tanto, si tenemos en cuenta solo sus características matemáticas, puedes obtener resultados totalmente diferentes si usas pruebas largas, pruebas cortas para determinar la potencia crítica. Sin embargo, si sabemos que fisiológicamente la potencia crítica se acerca al umbral cuando la definimos con test de 2 a 15 minutos, entonces obtenemos cierto valor de esa potencia crítica. Porque al final, si nos puede dar cualquier dato o cualquier valor de potencia crítica dependiendo la duración del esfuerzo, el valor que tiene ese modelo es prácticamente nulo, porque al final no nos está diciendo nada porque va a cambiar. Sin embargo, definiéndolo con test de 2 a 15 minutos, sabemos que nos da un valor muy próximo al valor del umbral. Entonces, yo creo que la respuesta sensata es decir, bueno, vamos a saber dónde es aplicable este dominio, no vamos a usarlo para cualquier cosa, porque al final ningún dominio puede abarcarlo todo, o sea, ningún modelo, puede abarcarlo todo. Entonces, sabemos que si lo aplicamos dentro de estos límites, nos da valores buenos. Entonces, apliquémoslo dentro de esos límites y no pretendamos usarlo para todo, porque no vale para todo. Uh-huh. O sea, los test simples entre 2 y 15, ¿no? Sí, así es. Y sería interesante que sean siempre de la misma duración, o sea, si elijo 3 y 12, ¿no? O si hago 3, 6, 12, que siempre sea 3, 6, 12 o dentro de eso no varía tanto. Depende. A mí me suele gustar con la gente que trabajo decirles que cojan alguna subida que les guste mucho o que por el Strava o lo que sea, que quieran hacer una subida que dure, pues por ejemplo, entre 5 y 7 minutos para el test intermedio. Y si son 5.30 o 6.30 no va a haber un gran cambio en realidad en la modelización, va a ser prácticamente igual. Luego en 3 minutos no hay tanto margen porque quieres un test que sea bastante corto pero tampoco demasiado corto, entonces entre 2 minutos 30, 3.30 suele valer normalmente y el test largo si es entre 12 y 15 minutos también vale. Entonces si esos tests están entre 2.30 y 3.30 el más corto, entre 5 y 7 el intermedio y entre 12 y 15 el más largo, el modelo va a dar resultados prácticamente idénticos, por lo tanto no es ningún problema. Si quieres realmente estandarizarlo mucho y decir no, vas a hacer siempre 3, siempre 6, siempre 12 para mantenerlo todo igual,
puedes hacerlo. Depende ya de con quién trabajes, ¿no? Hay gente que le gusta que le den un valor de potencia exacto para entrenar, que le digan que la serie tiene que ser de 15 minutos y ni un minuto más ni un minuto menos. Entonces, si trabajas con alguien así, quizás sea más beneficioso decirle, pues haz siempre la misma duración, porque su manera de pensar es esa, ¿no? Una manera mucho más estructurada. Si hay alguien que le gusta más, pues hacer una subida y no pensar tanto si la subida tiene 15 o 17 minutos y hacerla así, pues le puedes decir, oye, busca una subida de 5 a 7 minutos, haz ahí el test, haz la subida a tope y si son 5 minutos 40, pues bien, y si son 7 minutos, pues también. Entonces ahí ya yo creo que hay que saber un poco identificar quién va a tener que hacer el test y ajustarlo un poco a sus preferencias y a cómo él funciona mejor. Porque al final queremos obtener el mejor resultado posible de ese test. Entonces, si alguien decirle que tiene que hacerlo de 6 y su subida preferida son 5:30 y va a tener que hacerla en otra y entonces igual no se exprime tanto en la otra, pues mejor decirle pues a 5:30 en tu subida preferida y listo. Hablemos también un poco de la W'. Y lo primero, preguntarte un poco, creo que ya lo hemos hablado antes, cómo se calcula, ¿no? Y su posible fiabilidad, porque según también los diferentes modelos de potencia crítica, obviamente sería diferente, ¿no? Incluso hay algunos modelos, ¿no?, donde no se puede calcular. Y también, ¿por qué esto? ¿A qué se debe? Sí. El modelo de potencia crítica sería la curvatura de esa curva, es decir, la caída con qué rapidez se da. A medida que avanza el tiempo, esa potencia si baja mucho o poco, es decir, un W' alto indicaría que a medida que el tiempo se alarga, la potencia cae mucho. Sin embargo, un W' bajo indicaría que a medida que el tiempo se alarga, la potencia no cae tanto. Y cuando modelizas la curva con esos test de 3, 6 y 12 minutos, por ejemplo, obtienes los dos valores de potencia crítica y W', se calcula automáticamente. Y como has dicho, diferentes modelos calculan W' diferentes. Ahí yo creo que al final, como W' es un parámetro matemático que se obtiene de ese modelo, no tiene tampoco un sentido muy, muy grande decir si este modelo me da 21 y este me da 20, pues 21 es más adecuado, porque no tenemos un estándar con lo que compararlo. No sé si me entiendes. No hay un parámetro que digamos, este parámetro es lo que W' debería de identificar y compararlo contra eso. Habría una cosa y todo, que no sé cómo lo ves, porque claro, o sea, para explicarlo, ¿no? O sea, la W' suponemos que es toda la cantidad de energía que podemos hacer por encima de la potencia crítica en un esfuerzo hasta la extenuación, ¿no? O sea, a ver si yo lo entiendo bien, ¿no? Por ejemplo, si mi potencia crítica es 300 vatios y yo hago 5 minutos a 360 vatios, pues la diferencia entre 360 y 300, que sean 60 vatios, calculo los kilojulios que he gastado, ¿no?, en esos 60 vatios por 5 minutos y eso en teoría debería ser coincidir con mi W'. Pero eso no coincide según la duración que estemos haciendo. O sea, porque si hago un esfuerzo de 5 minutos a tope o incluso si veo la curva de potencia y veo la diferencia en 5 minutos, no coincide con la de 1 minuto y seguramente tampoco con la de 20, ¿no? Entonces es complejo en ese aspecto. Sí, cuando te sales de la zona de intensidad alta o en inglés se le llama severe domain o el dominio severo de intensidad, que es las intensidades en las que el V2 máximo es alcanzable. Dentro de ese rango, el W' es prácticamente igual. Entonces, entre duraciones de 3 a 15 minutos hay muy poca diferencia en los kilojulios que produces por encima de la potencia crítica. Entonces, hay una estrategia posible, es ver de los diferentes modelos cuál es el que tiene el mejor fit o el que mejor se ajusta a los datos que le proveemos al modelo y usar ese como el modelo de referencia porque es el que menos error va a tener. Sin embargo, cuando te sales del dominio severo de la alta intensidad, por ejemplo, en un esfuerzo de 1 minuto, ya no vas a poder gastar todo tu W'
Y eso es en parte porque el W' no es solamente un valor anaeróbico, ¿no? O sea, originalmente se definió como la capacidad de reserva anaeróbica, pero sabemos que la cinética del oxígeno tiene una gran influencia en la W'. Por lo tanto, digamos que alguien en su potencia crítica o en su umbral está gastando 4 litros por minuto de oxígeno, pero su consumo máximo de oxígeno es 4,5 litros, por ejemplo. Esos 0,5 litros de diferencia entre la potencia crítica y el consumo máximo de oxígeno contribuirán a ese W'. Por lo tanto, todo consumo de oxígeno disponible por encima de la potencia crítica también va a contribuir al W'. ¿Qué es lo que pasa en esfuerzos muy, muy cortos de 1 minuto? Que no llegamos al consumo máximo de oxígeno. Si no llegas al consumo máximo de oxígeno, no vas a proveerle toda esa capacidad energética que tienes por encima de la potencia crítica. Entonces, en un esfuerzo máximo de 1 minuto, por ejemplo, igual esa persona llega a 4 litros por minuto. Todavía tiene 0,5 litros por minuto que no ha podido llegar porque se ha fatigado antes y no están contribuyendo a esa energía que se produce por encima de la potencia crítica. Por lo tanto, una manera de solucionar esto ha sido añadiéndole una función exponencial cuando las intensidades son muy cortas, y eso te hace que la disponibilidad del W' no sea total en duraciones muy cortas. Por ejemplo, si le añades un exponente a la caída de la curva, hasta el minuto 2 o 3, por ejemplo, puedes hacer que la W' no esté disponible en su máxima capacidad y, por lo tanto, modelizar mejor esas intensidades más bajas. Pero, como dices, la W' solo es aplicable en esfuerzos de 3, 15 hasta 20 minutos, dependiendo de si el esfuerzo es realmente máximo o no. Porque necesitas llegar al V2 máximo y hacer el máximo uso de esa reserva aeróbica que tienes por encima de la potencia crítica. Eso, al final toda la fuente de energía claro. interaccionan y es muy complicado. Además que estos modelos, pues bueno, por suerte o por desgracia, ¿no? Pero no se basan en esfuerzos máximos, en estado óptimo, ¿no? Pero cuando ya te metes dentro de una competición y ya tienes fatiga, ya tienes esfuerzos anteriores, ¿no? Lo que llamamos WVAL, ya aquí sí que salta todo por los aires, ¿no? Porque todos estos modelos, incluso, ¿no? El máximo estado estable del lactato, todo se basa en test incrementales o en test máximos, ¿no? Pero tenemos que saber, y bueno, de eso te iba a preguntar, ¿no? Los límites, ¿no? Las limitaciones de estos modelos de potencia crítica que no son eternos, ¿no? O sea, que claro, sirven en su dominio. Claro, así es. Al final tenemos que entender que cualquier modelo tiene sus limitaciones porque está intentando simplificar procesos mucho más complejos. Y esos procesos en diferentes duraciones, en diferentes situaciones, en diferentes condiciones van a ser diferentes. Entonces el modelo no va a ser aplicable ni a todas las duraciones, ni a todas las altitudes, ni a todos los días. Un día frío, pues igual una persona no es capaz de generar tanta potencia. Entonces su curva de potencia va a cambiar. Lo que sí hay que saber es que, bueno, el modelo es aplicable dentro de un dominio en el que una persona está en un estado normal, de rendimiento normal, no tiene una fatiga excesiva, está a la altitud que anda de normal y está dentro de las duraciones que es aplicable el modelo. Entonces, dentro de esas condiciones sabemos que es válido. Y aparte de ello, para obtener el valor de potencia crítica, que puede ser bastante útil para diferenciar zonas de intensidad, para diferenciar las respuestas fisiológicas que se va a tener a un entrenamiento a otro. Entonces, obviamente no vale para todo, no es aplicable ni a todas las condiciones ni a todas las duraciones, pero dentro de ciertas condiciones y duraciones tiene bastante utilidad. Y en la mayoría de casos en el que yo lo he usado, tanto en los estudios o con gente que he entrenado, obtenemos un fit muy, muy bueno. Entonces, para gente que sepa un poquito de estadística, solemos andar en un R al cuadrado de 0,99 más o menos, que eso es un ajuste muy, muy bueno del modelo. Es que hay un error de un porcentaje muy, muy bajo. Por lo tanto, cualquier persona que ande o que cualquier persona que intente modelizar procesos complejos y obtenga un ajuste de 0,99
puede estar bastante satisfecho con ese modelo. Pero claro, siempre sabiendo que su dominio de aplicabilidad es el que es y no intentando aplicarlo más allá de él. Eso es, y ajusta el modelo, entiendo, en base a los máximos de esfuerzo del deportista, claro. Sabiendo eso, que lo que no puede hacer uno es hacer un test en la playa, el test siguiente me lo hace a 1000 metros en Teruel, el siguiente en verano, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que tener los datos muy, muy similares, ¿no? Y cuidarlos mucho, claro. Porque al final el margen de ruido que metas, pues en el modelo incluso se va a amplificar un poco. Claro. Y antes has comentado también, ¿no? El potenciómetro que no mida igual, entonces hay que hacer hincapié en calibrar el potenciómetro antes de hacer los test, en intentar tener el equipamiento como tiene que estar, porque si no lo calibras, pues igual hay una diferencia de 5 vatios de un día a otro que, pues bueno, va a tener sus efectos. Entonces, claro, hay que intentar mantener las condiciones bien, pero dentro de la normalidad del día a día, no por que sea un test de potencia crítica voy a hacer nada extraordinario, no voy a hacer una carga de glucógeno si no lo hago para un entrenamiento normal o superhidratarme, usar un suplemento X porque creo que va a aumentar el rendimiento, no hacerlo dentro de condiciones normales, dentro de las condiciones para lo que lo vas a usar en entrenamientos o en competición. Sí, me gusta que diga eso porque a mí alguna vez algún deportista me dice, pero ¿cómo voy a hacer un test? ¿Cómo voy a meter un entrenamiento duro antes de un test o un día de gimnasio antes de un test? Y bueno, pero si tú luego vas a hacer el gimnasio antes de las series, ¿no? Así es. Queremos muchas veces, ¿no? Coger los test el mejor día que tengamos, la competición, la cronoescalada, condiciones óptimas, motivados y luego lo llevamos a entrenar y vemos que no llegamos a los vatios. Claro, así es. Bueno, y todo, pues ha sido la verdad que una charla interesantísima. No sé si tienes algo que añadir, alguna cosa que no hayamos dejado, alguna cosa interesante. Solo iba a decir que también se pueden obtener esos datos de carreras, por ejemplo. Si sabes que alguien ha hecho un esfuerzo máximo en una carrera, pues no sé, tenían una subida de 10 minutos y la ha hecho al máximo, también puedes usar esos datos para modelizar la potencia crítica. Y hay algún estudio que están preparando James Sprague y Peter Leo acerca de ello y han obtenido bastantes buenos resultados. Entonces, si sabes que en una carrera alguien ha hecho un esfuerzo máximo dentro de ese rango de duración, también puedes aplicarlo sin tener que hacer un test programado, un test específico para ello. Entonces, no siempre es necesario planificarlo en un día de entrenamiento y decir vamos a hacer test de potencia crítica. O si has hecho una serie a tope porque te tocaba en un entrenamiento o porque has salido con la grupeta y os habéis picado, pues también puede valer para obtener la potencia crítica. Sí, claro, al final todos los datos sirven, pero controlando eso, que tengan relación con los otros que calculan la potencia crítica, ¿no? Porque si el de 5 lo haces de una forma y el de 20 de otra muy diferente, bueno, el de 15. Eso es. Bueno, perfecto y todo, pues nada, pues un placer poder haber hablado contigo y nada, estaremos atentos a lo que vayas haciendo y espero que repitamos con otro episodio de aquí a poco porque, oye, esto tiene muchas derivadas todavía que hablar, no hemos hablado ni de consumo de oxígeno, ni de primer umbral, ni de un montón de cosas, ¿no? De tiempo hasta la estimación, etc. Claro, muchas gracias Manu y será un placer si en alguna otra ocasión hay cosas sobre las que hablar, será un placer venir otra vez. Muchas gracias.